¿Qué tal están, señoras, señores? Sean todos bienvenidos. Gracias por acompañarnos, gracias por estar un ratito con nosotros, como siempre abordando temas de divulgación médico-sanitaria. Tenemos una costumbre, yo creo que buena costumbre, de cuando empieza el curso escolar, es cuando también empezamos nosotros. Nosotros vamos también en la radio y ya saben, los medios de comunicación, como el fútbol, ¿no? Vamos de septiembre a junio, ¿no? Las temporadas. Y siempre decimos, bueno, pues en septiembre, cuando los niños vuelven al colegio, ¿qué pasa? Y luego, en enero, cuando los niños regresan después de vacaciones al colegio, ¿qué pasa? Lógicamente todo eso lo hemos venido haciendo hace años, pero qué duda cabe que en los últimos 2 años todo el castillo de naipes que teníamos construido se nos ha derribado y evidentemente no tiene nada que ver con la realidad. Yo en más de una ocasión me habrán escuchado y les he contado o les he preguntado a alguno de nuestros invitados que ellos no habían estudiado esta situación cuando fueron a la carrera. O sea, se han encontrado con una situación tremenda en el que bueno, siempre se ha dicho, ¿no? Había que improvisar, había que ser reactivos y lo que iba mandando este virus que nos ha demostrado que antes éramos muy felices y seguramente no nos dábamos cuenta. De niños vamos a empezar a hablar en los próximos minutos en este tiempo de salud y calidad de vida. Sean todos bienvenidos. Y ya saben, es tradición, larga tradición en salud y calidad de vida, intentar traerles pues los mejores ponentes, personas cultivadas, personas serias, personas... El otro día, el lunes, que hablábamos de las fake news, ¿no? De los bulos en el programa de WAFI Radio, personas que llevan muchísimos años en el mundo de la salud y que conocen muy bien y nos van a informar perfectamente. Es el caso del doctor Carles Luaces Cubells. El doctor Luaces es pediatra y es el jefe del área de urgencias pediátricas del Hospital de Sant Juan de Dios de Barcelona. Ya saben, centro absoluto de referencia en España, en Europa. Es decir, lo que no ocurre en el Hospital de Sant Juan de Dios no ocurre. Lo que no se sabe en el Hospital de Sant Juan de Dios no se sabe. Y aquí tenemos la suerte de contar con su jefe de urgencias, del área de urgencias, y que es el doctor Luaces. Querido Carlos, muy buenas noches. Buenas noches, Ricardo, ¿qué tal? Doctor, bienvenido. ¿Qué distinto fue el septiembre pasado y qué distinto está siendo este enero que en comparación, no ya con el año pasado, que también, sino con años anteriores? Esto tú tampoco lo habías estudiado en la carrera. Efectivamente, yo creo que lo has explicado muy bien en la introducción, ¿no? Si siempre tenemos que ser prudentes, ahora más, porque realmente el escenario es absolutamente desconocido, ¿no? Y novedoso. Y realmente estamos viendo un tipo de patología que no es la que correspondería Sí. por la época en que estamos. Estamos viendo ahora... no es novedad, la palabra COVID es un continuo, ¿no? Sí. En los niños realmente el nivel de contagiados se ha disparado de una forma importante, afortunadamente con muy poca repercusión clínica, pero desde luego niños infectados se ha aumentado pues, en un 30-40% respecto a lo que habíamos visto antes. Uh-huh. La bronquiolitis, que ahora debería ser la estrella, pues ha durado poquito y no ha sido tampoco muy intensa. Y después de la bronquiolitis venía la gripe, que de momento tampoco ha aparecido. O sea, en este pequeño resumen ya te he dicho que todo lo que me había aprendido, que me ha costado 60 años, pues ahora parece que ya no me sirve de nada, ¿no? Y lo que tienen estas entrevistas, doctor Luaces, es que caducan muy pronto. Yo tengo entrevistas de hace 20 años que podrían ser tremendamente actuales, hablando de hipertensión, hablando de diabetes, hablando de estas enfermedades pues que han ido evolucionando algo. La hipertensión, desde el punto de vista terapéutico, prácticamente nada, la diabetes algo. Pero claro, estas entrevistas que hablamos de COVID, es que a lo mejor mañana pasa absolutamente algo que nos rompe todos los esquemas. Fíjese, yo recuerdo, los primeros que
que se confinaron fueron los niños, ¿se acuerda usted? Porque decían, cuidado, y además todos lo entendíamos. A los niños no les va a afectar el virus y van a estar contagiando a los abuelitos. Y los abuelitos en casa, a las personas mayores que están delicadas, esas sí que pueden incluso correr peligro de fallecimiento. Luego se dijo que no, que los últimos en confinarse tenían que ser los niños. Ahora estamos viendo que las vacunas para las cuales los niños han sido, yo imagino que por prioridades también, los últimos, pues ahora están salvando a muchos niños, cuando si yo le pregunto hace un año, le preguntaba, oye, ¿usted una vacuna para un niño de 5, 6, 7 años? ¿Cómo lo ve? Pues hubiera dicho, pues no tenemos datos, no tenemos ningún estudio, ningún paper, como dicen ustedes, pero en principio no hemos visto nada en urgencias que nos haga temer que el COVID se cebe con los niños. Bueno, pues a día de hoy están teniendo, afortunadamente, me decía, leves, pero muchos casos de COVID en niños pequeños. Doctor Sí, Loaces, sí, 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 sí. ¿cómo cambia la película de un día para otro? Sí, sí, por eso yo comentaba que en esto hay que Sí, ser muy prudente y a sí, veces sí. esta prudencia hace que la sociedad o las familias, ¿no? Dicen, bueno, es que esta gente no se aclara y un día te dice una cosa y otro día te dice No, otra. Y es verdad, es que no tenemos más datos y tenemos que ir, si no improvisando, sí, pues el día a día y sí, viendo cómo sí, cambian las cosas, sí, ¿no? sí, sí, sí. Y esto es un problema importante porque no tenemos referencia. Y entonces, pues lógicamente esto genera un desconcierto importante. Además de todos sabemos la cantidad de contagios que está provocando Omicron, la cantidad de bajas en el profesorado. Han tenido ya que suplir al sustituto del titular. Sí, ¿Cuántos niños están de baja a pesar de que bueno, el grupo, pues un mínimo de 5 para que no haya confinamiento? Hay niños y profesores que se están muriendo de frío porque con la ventilación, que es otro de los temas importantes, pues lógicamente la ventilación, ¿cuál es? Pues la ventilación es abrir puertas, la ventilación es abrir ventanas y en toda España, y Cataluña no es una excepción, pues el enero está siendo un enero frío, sobre todo en los horarios matinales. Eh, a los niños no les afecta, afortunadamente, aunque hemos oído casos de muertes en niños en los últimos días. Uno entiende que es que habría otras patologías de fondo, ¿no? Sí, la mayoría hay patologías de fondo. Sí que es cierto que ahora estamos viendo algún caso Mm, que sí podemos atribuir, por ejemplo, una neumonía grave sí, al propio coronavirus. sí, sí, Pero la verdad es que comparado con lo que es la población adulta es insignificante, ¿no? ya, Entonces, yo hoy comentaba justamente porque sabía que venía a tu programa con los compañeros de la unidad de intensivos sí. que en este momento tienen algún paciente, muy poquitos, graves, y me decías, son los primeros graves que hemos tenido, incluso de las 6 olas, ¿no? Prácticamente. Sí, 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 Pues sí. bueno, afortunadamente es así, pero en cambio, en los niños que tienen pocos síntomas, pero la positividad es muy alta, ¿no? Es decir, los niños, imagino, que se presentan en el Hospital de San Juan de Dios, pues con mocos, con tos. A ver, claro, distingamos el resfriado, la gripe del COVID, ¿no? O sea, la sintomatología, hombre, los profesionales evidentemente lo saben, pero cuando uno está en casa no lo sabe. Lo que pasa es que siempre nos ponemos en lo peor y vamos pensando que es COVID. Lamentablemente, en muchos de los casos es COVID, aunque de una manera suave. ¿Todos los casos lo controlan ustedes, doctor Loace? ¿Son Omicron en los niños? En este momento sí, Sí, ¿eh? la gran mayoría sí es, ¿no? Y además, bueno, también decir que el Omicron Ujú. nos da un cuadro que al principio bueno, nos despistó bastante porque Sí, no lo conocíamos, porque daba un cuadro como mucho más catarral, como típico de tos, de mocos, que decíamos, no, esto no parece tanto COVID, es más un resfriado común, ¿no? Y luego garganta, hemos visto que ¿no? no, que muchos de estos realmente, o sea, Omicron da una clínica un poquito más parecida a lo que serían los catarros de toda la vida, ¿no? Esa tos, ese moco, bueno, el típico catarro de los niños, ¿no? Sí, Y están sí, saliendo muchos positivos con estos sí, síntomas, ¿no? sí. Entonces, esto, bueno, te hace estar permanentemente cambiando protocolos y cambiando estrategias porque el día a día te va demostrando de que todo va cambiando a una velocidad tremenda.
todo va cambiando a una velocidad tremenda. Estamos, y yo recuerdo que el año pasado, a estas alturas, nos decía el doctor Ruaces que bronquiolitis prácticamente no se habían visto y que además dijo usted una frase que se me quedó, dice muchas que se me quedan grabadas, pero esa especialmente, que entre los virus había como una especie de jerarquía y que cuando había un virus potente, en ese momento era el Delta, que supongo que era el Delta hace un año, ¿no? Ya me he perdido también, doctor Ruaces, pues no dejaba entrar al virus de la bronquiolitis, al de la otitis, al de las otras itis. ¿Esto está cambiando este año? Pues yo te diría que no. Fíjate, tuvimos un pequeño brote muy suave de bronquiolitis en el mes de junio-julio, absolutamente inhabitual. Sí, sí. Ahora hemos tenido en la época que tocaría unas semanas muy poquitas de bronquiolitis y ha desaparecido rápidamente y ha emergido otra vez con mucha fuerza el coronavirus, ¿no? Y gripe, como te decía antes, que cuando desaparecía bronquiolitis es porque aparecía gripe, en este momento no se detecta, con lo cual esta teoría parece que se confirma y en este momento el coronavirus es el que tiene, digamos, el patrimonio de ocupar el espacio de las infecciones, ¿no? En este momento. El que tiene la voz cantante, La voz cantante, efectivamente. Como decíamos, hombre, para los padres cualquier fiebre, aunque sea febrícula, cualquier estado de apatía, si encima hay tos, si encima hay mucosidad, si encima hay garganta irritada, pues, oiga, tal y como están los centros de atención primaria, tal y como están todas las cosas, a urgencias, a urgencias. Siempre hemos dicho desde Salud y Calidad de Vida, no colapsemos las urgencias. Más de la mitad de las urgencias no son urgencias. Lo que pasa es que cuando hablamos de niños, yo que soy padre de 3, lo entiendo. O sea, cuando tu hijo se pone enfermo, todo lo demás en el mundo no existe. Pero podríamos desde la radio y la televisión, este híbrido que también habrá, estos audiovisuales, dar algún consejo de decir, mire, no venga usted a urgencias, por favor, si no ¿qué? Si no tiene su hijo, pues no sé, 39 de fiebre. Si su hijo está, que no se puede, que no se levanta de la cama, no sé, o sea, o es de los que ante el mínimo temor, bueno, pues en este caso está permitido. Mira, yo creo que aquí lo que es importante es diferenciar, es decir, la angustia como padres y que es muy normal y la necesidad de consultar. El tema es que lo ideal sería, no es que no consultes, sino que pudieran consultar en el sitio o en el dispositivo apropiado para el tipo de patología que tienen, ¿no? Por ejemplo, pues en un hospital de tercer nivel, pues hombre, no es normal tener que ver, pues a lo mejor un niño de 8 años porque tenga una febrícula, ¿no? Claro. Entiendo que la familia esté preocupada y quiera consultar y ahí tenemos que ofrecerle un dispositivo, pues por ejemplo en este caso, pues la asistencia primaria, donde realmente pues, pueden darle perfectamente respuesta, ¿no? Por lo tanto, yo en esto, y a veces ya lo hemos hablado en alguna ocasión, ¿no? Siempre soy muy prudente, ¿no? Cuando dicen, ¿la gente utiliza mal las urgencias? Bueno, yo contesto con una pregunta, digo, a ver, antes de decir que la utilizan mal ¿tienen los recursos necesarios para hacer las cosas bien? Porque, y esto lo he dicho una vez y lo voy a repetir, a partir de las 8 de la noche en una ciudad como Barcelona o los fines de semana, si tú no vas a un hospital, tú no ves un pediatra. Claro. Con lo cual, claro. Pues tú decías como padre, ¿no? Tu hijo se pone enfermo, quieres que lo vea un pediatra, ¿a dónde vas a ir? Pues a un hospital. A un hospital. Aunque la situación no está ni mucho menos, es decir, el tema hospitalario, al menos en vuestro hospital, en San Juan de Dios, no hay problemas de saturación, de camas, o sea, digamos que estáis trabajando fuerte, como trabajaríais cualquier enero, ¿no? Sí. Es decir, no estáis al borde del colapso. No, la verdad es que primero ha disminuido algo el número de visitas en urgencias. Sí. Nuestro promedio habitual a lo largo del año es alrededor de unas 320 visitas diarias, lógicamente pues con puntas en invierno y mucho menos en verano. Sí. Ahora estamos en 230, 240, pero en esto no solamente importa, digamos, la cantidad de visitas, sino el tipo de patología. Por ejemplo, la bronquiolitis es una entidad
que colapsa el hospital porque son niños que prácticamente tienen que ingresar todos, ¿no? Ya, Ahora, por ejemplo, los COVID no ingresa prácticamente ninguno claro, y la gripe tampoco, ¿no? Entonces, claro. en este momento, afortunadamente, pues el resto del hospital, a diferencia de lo que ocurre en los hospitales de adultos, que realmente el Sí, panorama es absolutamente distinto, sí. pues no, pues podemos mantener la programación quirúrgica, podemos realmente atender pues lo que tendríamos que atender habitualmente sin tener colapso de camas. Sí, sí. Además, lógicamente, como bien decía el doctor Carlos Luaces, pues bueno, se les atiende, pero por suerte no tienen que ingresar. También imagino que ese descenso tendrá que ver con el alto porcentaje de confinamiento que hay. De positivos o de contacto directo con positivos. Eso también hacemos un comentario de que en la ciudad también se nota, ¿no? En la ciudad se nota otro movimiento, vamos con otro ritmo distinto. Se nota que hay mucha gente en casa. Sí, sí, se nota que hay mucha gente en casa, se nota que, bueno, pienso que también el tema del teletrabajo, Sí, pues como ya hemos dicho, ha venido para quedarse. por Y ya te supuesto. digo, en este momento, este mes de enero, comparativamente, y tú lo explicabas muy bien, y tu buena memoria no te falla, el enero pasado también fue un poco atípico por el tema del COVID, pero comparado por un enero, el clásico de toda la vida, pues la verdad es que es un enero mucho más tranquilo, ¿no? Sí, En cambio, no, el primer trimestre del 2021 fue algo, sobre todo los 2 primeros meses, bastante más bajos, pero luego recuperamos y el hospital, pues bueno, este año pues otra vez hemos acabado con 113.000 visitas, qué barbaridad, que qué es barbaridad. bueno, que es un número importante, ¿no? Caramba, 113.000 visitas. Bueno, eso es San Juan de Dios, ¿eh? Eso es el hospital de San Juan de Dios. Hay otro tema también que es la cantidad de gente que lógicamente está padeciendo. Las vacunas, doctor Luaces, ¿se están demostrando indefectiblemente positivas también en las edades pediátricas? Sí, sí, sí. Evidentemente tienen un doble efecto, que Sí. es en el propio niño, y luego el efecto secundario o el efecto rebaño que todos conocemos, y porque los niños también transmiten Sí. la enfermedad, ¿no? Lo que Ujú. sí es cierto es que con la variante que tenemos ahora, y ahora que hoy he oído en un medio de comunicación que ya hay otra nueva, que es Sí. la silente, ¿no? Sí, El Omicron silente, la silente sigilosa. o sigilosa, Sí, ¿no? algo así, Porque sí, 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 sí. porque bueno, han dicho que tardaba más o sea, que el antígeno estaba positivo durante más días por el efecto de la vacuna. Sí, sí. Entonces, es así, ¿no? Es decir, las vacunas evidentemente tienen un efecto de protección importante y yo diría incluso, me parece que también es no solamente lo que hacen en positivo, sino decirte que prácticamente no hemos visto ningún efecto secundario. Y lo digo porque, bueno, pues Sí, sí, ya sabemos que hay ciertas corrientes, sí, sí. ¿no? Que cuestionan mucho esto, pues decirles, oiga, puede usted a lo mejor dudar de su eficacia, que no es así, pero lo que sí está claro es que no hemos Mm. visto ningún efecto secundario ni ningún problema por las vacunas. Óigame, don Carlos, ahora que después de las Navidades, que lo podían haber hecho antes, el gobierno ya se dignó a poner un precio que todavía a mí me parece algo excesivo, sobre todo por aquello que dice que comparar está muy mal. Pero bueno, por comparación, los 2,94 de un test de antígenos todavía está por encima, por ejemplo, porque Portugal son 2 euros y lo tenemos aquí al lado. Pero es esa autorresponsabilidad que muchas veces nuestros políticos, nuestros mandatarios a este nivel nos han puesto en nuestro terreno, la autorresponsabilidad, que a mí me parece bien que todos seamos autorresponsables, que llevemos la mascarilla, que también ha venido para quedarse. Yo siempre he dicho que yo, los inviernos, si tengo salud en el invierno del 2040, seguiré llevando la mascarilla, las distancias, el lavado de manos, la ventilación. Esa autorresponsabilidad está muy bien. El autotest nos puede permitir también un poco volviendo a esos padres que, ay, 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 uy, 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 se le puede hacer un test, que además hay unos de saliva que son mucho más inocuos, digámoslo así, no hay que poner ningún palito, y nos puede un negativo. Que bueno, siempre puede ser un falso negativo, como un falso, pero tranquilizarnos un poquito y decir, bueno, pues no vamos a ir de urgencias y vamos a esperar al lunes o vamos a esperar a mañana a ir a nuestro pediatra de cabecera, ¿no? Estaría bien que ante la duda pues se pudieran hacer esos autotest en niños también.
Sí, sí. A ver, con las limitaciones que tiene el antígeno, bueno, yo creo que ya a estas alturas Ujú. prácticamente todo conoce, ¿no? Que podemos determinar o bien el antígeno Sí, o bien la PCR. sí. El antígeno lo que ocurre es que si no tenemos una carga viral muy importante, pues puede darnos un falso negativo, Ujú. y esto hay que tenerlo en cuenta. Pero yo, Ricardo, aprovecharía para decirte, Sí, un niño que tenga el cuadro catarral típico, sí, porque sea COVID positivo, sí. no cambian en absoluto. Es decir, es el mismo tratamiento que un catarro. La otra cosa es que tenga dificultad respiratoria, una neumonía, Ya. que eso es la parte. Pero si tú dices, oye, el niño está con 2 moquitos, un poquito de tos, y mira, le he hecho el COVID y ha salido positivo, ¿qué hago? Pues mira, está bien, pues quédate en casa y lo tratas pues con el paracetamol o el ibuprofeno de rigor, Sí. porque el hecho de tener el COVID no debe alarmar, porque lo que debe alarmar es si clínicamente está mal, Sí. pero por el hecho de tener COVID, afortunadamente los niños no es Mm. necesario hacer ninguna medida especial. Eso las madres lo tienen muy claro. Eso las madres saben perfectamente, dicen, esto ya lo ha pasado mi hijo o mi hija, esto es el resfriado de hace 2 años, tal. O dicen, no, no, esto así no ha estado nunca. O sea, las madres tienen mucho más que los Bueno, padres, y doctor. esto tiene un valor incalculable, ¿eh? Hombre, 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 hombre. La madre es la que hace el primer cribaje, digamos así, casi el diagnóstico, es decir, ¿está mal o está bien? Es decir, esto ya me lo conozco, mi hijo, mi hija está reaccionando de una manera distinta. Claro, estamos a 26 de enero y estamos en esta situación hoy. Pero yo imagino que para que no nos pase lo que nos pasó a principios de 2020, bueno, que en aquel momento fue el caos, todos lo recordamos, y ahí no habían EPIs, ahí no habían respiradores, no había, vamos, un caos. Afortunadamente hemos ido aprendiendo pues por obligación y por necesidad. eh, Imagino que ahora los hospitales de tercer nivel, como San Juan de Dios también, y, bueno, y todos los hospitales y todos los médicos, se están preparando también ante posibles escenarios, es decir, para que no nos vuelva a coger así de imprevisto. Yo no sé si hay algún escenario en especial, doctor Loaces, que estén ustedes pues hablando en sus reuniones, es decir, cuidado que si viene la gripe, que no ha venido, pero ¿y si viene y se junta aquí con el Omicron sigiloso este? Es decir, ¿se están ustedes preparando para diversos escenarios a corto o medio plazo? Pues te diré que todo esto, como has comentado, se preparó muchísimo al inicio porque no teníamos absolutamente nada, Ujú. y afortunadamente muchos de estos protocolos, ¿y qué quiero decir con protocolos? Pues los circuitos separados con los pacientes que te vienen Sí, ya. sí. Por ejemplo, un cambio importante, ¿no? Nosotros al principio intentamos tener 2 circuitos para separar los pacientes, Ujú. pero los niños tenían eran muy poco positivos, y realmente no era eficiente el tenerlos en sitios muy distintos, ¿no? Ahora sí, ahora muchísimos de los niños que llegan o es positivo, o el papá que lo trae es positivo, o la mamá es positiva, y entonces sí que esos circuitos que ya teníamos preparados los hemos puesto otra vez en marcha, ¿no? Pero bueno, a veces tienes situaciones que no puedes Controlar. claro, nosotros tenemos una sala de espera que es bastante grande, pero llega un momento en el que no es imposible que haya una distancia social, y esto yo lo reconozco, y es así. En los hospitales de adultos, por ejemplo, pues mandan a las familias al coche, ¿no? Porque no pueden estar allí. Sí, 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 sí. Claro, los niños es distinto, pero hay situaciones en las que ya no da más. Pero bueno, esos escenarios los tenemos bastante trabajados, y los servicios de urgencias en su momento trabajamos mucho el tema porque nos pilló absolutamente desprevenidos, Sí, y sí. lo que hacemos ahora es aplicarlos, ¿no? Bueno, les pilló desprevenidos a los de urgencias y a los de no urgencias. Les pilló Sí. desprevenidos absolutamente a todos. Hay un tema que también esbozábamos con el doctor Loaces antes de entrar en antena, que no hay que olvidarse, que está ahí muy presente y que cada vez requiere más atención, afortunadamente, por parte de los medios de comunicación, que es los problemas mentales que todo esto
está ocasionando, el confinamiento de los 3 meses del 20, saben que la edad pediátrica es hasta los 18 años, claro, lógica, 16, 17, 18, socializar, esa socialización. Hay jóvenes que dicen, me han robado 2 años de mi vida, me han robado 2 años de mi vida. Claro, todo eso psicológicamente, colegios por online, en casa, a lo mejor sin un problema, con un ordenador porque ahí la brecha tecnológica también se ha visto agravada. Todos estos problemas están viéndolos ustedes, pero todavía imagino que aún falta mucho. Aún hay muchas ansiedades, muchos miedos, muchas angustias que todavía no han salido, ¿no, doctor Blaces? Sí, sí, mira, por ejemplo, y esto es algo que, lógicamente, cuando se hizo, pues se hizo con las mejores intenciones, pero, Sí, por ejemplo, el tema del cierre de las escuelas, en su sí, momento, ahora sí, estamos viendo sí, que realmente ha generado una cantidad de problemas enormes. De hecho, los estudios que se han publicado más recientes en nuestro medio, uno sí. de la Sociedad Catalana de Pediatría y otro de nuestro centro, los niños más afectados, curiosamente, han sido los más pequeños, entre 5 y 8 años. Luego otros escenarios, ¿no? Pues aquellos que viven en domicilios más pequeños, que están muy limitados en cuanto a no poder hacer ningún tipo de ejercicio y tal. Pero es que a nivel de los adolescentes se ha triplicado y cuatriplicado los problemas de tipo de salud mental. En nuestro hospital estamos absolutamente, ahora se ha estabilizado un poquito, pero hemos pasado meses en que se han triplicado y cuatriplicado las visitas de psiquiatría, con Sí, sí, trastornos sí, sí, del sí. comportamiento alimentario, con depresiones, con intento de autólisis. O sea, realmente ha tenido un impacto el tema de la pandemia y del confinamiento espectacular en la población infanto-juvenil. Sí, sí. Bueno, aquí tuvimos hace unos meses a uno de los responsables del Departamento de Psiquiatría del Hospital de San Juan de Dios, que estuvo fantástico y uno de los temas que más abordamos fue el tema del suicidio, evidentemente. El Sí, tema del suicidio que hace unos años, siempre lo he dicho, ¿no? Había como un pacto no escrito de que los medios de comunicación pues no habláramos del suicidio para evitar el efecto contagio, el efecto dominó, llámale como quieras, cuando el suicidio, lamentablemente, es la primera o la segunda causa de muerte sí. en los adolescentes, con lo cual hay que hablar para prevenirlo. Y eso yo no sé, en urgencias imagino que se puede ver mucho chico o chica con pensamientos suicidas que a lo mejor pues ustedes lo descubren en una anamnesis pues por una cuestión de COVID, ¿no? Sí, sí, notas adolescentes que vienen con unos síntomas muy específicos, te Sí, llama la atención y que en el fondo lo que es hay una depresión o unos rasgos ya realmente de un desbalance de su salud mental sí. bueno, que son importantes y el servicio de psiquiatría, bueno, como te comentó el compañero que estuvo aquí, que él está a pie de cañón en las urgencias, bueno, han estado absolutamente desbordados y esto sigue, ¿eh? Y esto está pasando factura de una forma muy importante. Luego también hay derivadas, por ejemplo, el uso y abuso de los elementos tecnológicos, ¿no? De las Ujú, pantallas. El otro día ujú. yo coordinaba una charla con dos expertos y realmente es brutal. O sea, en las horas y horas enfrente de esto, la sintomatología que te puede producir desde el punto de vista físico de cefaleas, alteraciones de la visión, insomnio y luego problemas de conducta y de contactos no deseados, ¿no? O sea que realmente es un escenario que nos está de alguna manera cada día dando unas informaciones que tenemos que captar y retenerlas porque son absolutamente novedosas. ¿Eh? No, no, yo estoy seguro que desde el punto de vista profesional son años apasionantes, o sea, Sí, es para explicar a los nietos, a los bisnietos y para escribir un libro. También hablábamos del excelso departamento de toxicología. Digo esto porque yo no sé, también esos adolescentes, si se han ido más hacia lo fácil, que es el botellón o que es consumir un alcohol que antes no consumían, pues para evadirse, para... bueno, es un gran ansiolítico, todos lo sabemos, ¿no? Y ahí también vamos a poder ver adicciones en chicos jóvenes dentro de poco. sí, sí, las intoxicaciones etílicas
se sigue manteniendo, y luego pues estos pacientes bueno, que toman esta medicación, grandes dosis de medicación, que un compañero experto en psiquiatría me decía, oye, el que se quiere suicidar se suicida, y estos lo que realmente están llamando la atención, pero en un sentido positivo, ¿eh? Es decir, te están diciendo, oye, necesito ayuda, Claro. y de alguna manera por ahí exploto, ¿no? Sí, 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 sí. Y esto es así, y esto realmente también ha sido un fenómeno brutal de la pandemia. Necesito ayuda. ¿Casos de anorexia y bulimia han aumentado? ¿Están igual, más o menos? No, ¿Sí? los casos, sobre todo bueno, en general, los trastornos del comportamiento alimentario Sí. y los intentos de autólisis son las dos patologías que han emergido como consecuencia de la pandemia, sin ninguna duda, ¿eh? Pues vamos a esperar que la pandemia acabe cuanto antes, querido Carlos. Vamos a esperar que se acabe y que podamos hablar en pasado, pero como digo, esta entrevista puede mañana estar obsoleta, esperemos que no, Sí, sí. esperemos que dure durante mucho tiempo y que esta sexta ola sea el principio ya del final, ya entre contagios y vacunados. Yo creo que la inmunidad de grupo está más o menos conseguida, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, una pandemia, pues necesitas que esté todo el mundo, y eso evidentemente es otra película. Carlos, te agradezco muchísimo tu tiempo. Yo creo que hemos hecho un repaso amplio de cómo está la actualidad en el mundo de la pediatría. Así que te lo agradezco enormemente. Dejo que vayas a cenar y que descanses, que mañana sonará pronto el despertador. Exactamente. Y otra vez para urgencias de San Juan de Dios. Te deseo que tengas el menor trabajo posible. Será Muy una bien. buena noticia. Gracias, Carlos. Un fuerte abrazo, Un placer doctor. estar con vosotros. Igualmente, nuestro querido doctor Carlos Luaces Cubells, pediatra y el jefe de urgencias, del área de urgencias del Hospital San Juan de Dios. Bueno, y de los niños vamos a los adultos. Primera parte de niños y la segunda parte de adultos, porque hay otro tema indiscutible. Ahora estábamos hablando con el doctor Luaces de los problemas mentales, de los problemas de adicciones, de los problemas del comportamiento de alimentación. Bueno, pues el tema de mental, evidentemente, vale para todas las edades. El tema de ansiedades, seguro, pero también el tema de las personas, que no es el caso de los niños, afortunadamente, porque los niños pues están sanos en un porcentaje altísimo, pero las personas ya mayores, pues como decía mi abuelo, el que no tiene un ajo tiene una cebolla, y el que no tiene hipertensión tiene diabetes, sino las dos cosas. Es decir, crónicos. Hay millones de personas crónicas en nuestro país que necesitan de una continuada presencia de un profesional de la salud para ir controlando y para ir diagnosticando también nuevas patologías. Creo que tenemos ya comunicación, Aleix, ¿sí, verdad? En 30 segundos con nuestro próximo invitado, que él conoce muy bien todas estas patologías porque es internista, porque también es médico de familia, así que está, pues lógicamente, conociendo y viendo todo lo que está sucediendo con el mundo del paciente. Un paciente que en muchos casos pues se ha tenido que quedar en casa, a veces por miedo de no acudir a un centro hospitalario. Sí, voy a ir porque me duele la pierna y voy a pillar el COVID. Y a lo mejor ese dolor de pierna, pues primero era un dolor de pierna y luego pues ha podido ir empeorando. Yo, Aleix, voy siguiendo contando mientras me digas, ¿eh? Mientras me digas, yo voy contando a nuestros amigos cosas con los... ya lo tenemos, sí, es Mariano de la Figuera. Doctor de la Figuera, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Ricardo. Yo estaba aquí explicándole el capítulo 8 a la audiencia. Oye, te agradezco muchísimo el que estés con nosotros. Sé que terminas de trabajar y acabas de llegar, y te agradezco mucho que estés hoy con nosotros aquí en este Salud y Calidad de Vida que tantos años atrás tú también estuviste aquí muchas veces, o sea que... Y tanto, tengo muy buenos recuerdos, Ricardo. No en este estudio en concreto, pero yo creo que los mejores momentos de Onda Rambla, ¿te acuerdas? Ahí en la Diagonal Montaner. Aquello era fantástico. También te lo voy a preguntar al doctor Mariano de la Figuera. ¿No habíais estudiado, los médicos, no habíais estudiado ni os habían preparado para lo que ha pasado y está pasando, ¿no?
No, de verdad, la hermana pequeña, muy hermana pequeña, era la epidemia de gripe que teníamos cada año y que siempre nos movilizaba en el campo de la atención primaria para vacunar, para captar pacientes que se quisiesen vacunar, Ujú. para resolver, digamos, malos entendidos en relación con las vacunas. Ya existía un cierto movimiento antivacunas en aquel momento, pero efectivamente no estábamos para lo que nos ha venido en este momento, ¿no? En estos 2 últimos años. Pero yo siempre lo digo, a mis Mm. estudiantes de medicina, a mis residentes, siempre les digo que tienen la oportunidad de haber vivido una pandemia, Sí, cosa que no ha ocurrido en los últimos 60 años, o incluso más, si hablamos de la gripe española, sí, coincidiendo casi con la Primera Guerra Mundial, y exacto. por lo tanto, pues hemos de aprovechar desde el punto de vista médico eso que nos ha brindado, desgraciadamente, pues una epidemia como la epidemia del coronavirus, ¿no? Hemos aprendido que no estábamos preparados, hemos aprendido que primero no le dimos la importancia que tenían. Yo he hablado con médicos que decían, no, si es que esperábamos 5 ingresados y de golpe aparecieron 30 y al día Ujú. siguiente aparecieron 80 y al otro día aparecían 200 y luego, bueno, ya sabemos todos el número de listas de ingresados y de fallecidos, las residencias, bueno, ¿para qué volver a recordar de todo aquello? Pero yo espero que hayamos aprendido, ¿eh? Decía una persona, o se gana o se aprende, nunca se pierde. Es decir, hemos perdido Sí. muchas vidas humanas, pero ya que no hemos ganado, todavía no le hemos ganado al coronavirus, al menos aprender Sí, sí, sí. a mirarle a los ojos. Yo les contaba a nuestros oyentes y espectadores, a nuestros amigos, que hay, hay muchos millones de personas, de enfermos crónicos en nuestro país. Estas personas han pasado otra pandemia, también la suya. Es decir, personas que necesitaban acudir al médico para controles, porque hay muchas patologías que necesitan controles, personas que se quedaron con una analítica de sangre por ver y que evidentemente ha prescrito, que tenían una resonancia o que tenían un TAC o que tenían, yo qué sé, cualquier método diagnóstico y que se anuló, personas que también por miedo no acudían, tengo aquí un bultito o tengo aquí una tos hace días, pero bueno, oye, no voy a ir al hospital que voy a pillar el COVID seguro, el miedo, que para eso tampoco hay vacunas. Y claro, yo no sé todo esto, doctor de la Figuera, como buen internista y médico de familia, al final la factura te la presenta alguien, ¿eh? Y al Sí, final, efectivamente. y al final habrán personas que dirán, mire, a lo mejor no se computará como problema derivado directamente de COVID, pero indirectamente habrá muchos problemas en los próximos meses. Sí, sí, efectivamente estás muy bien informado porque esto es una realidad que estamos viviendo en la atención primaria. Hoy mismo, esta tarde, he asistido a un caso dramático de una paciente que finalmente ha sido diagnosticada de una neoplasia de ovario maligna con metástasis Claro. y que había estado pues dando vueltas, digamos, hasta que finalmente pues apareció por nuestra consulta cuando ya, desde mi punto de vista, ya el tema estaba muy avanzado, ¿no? Pero efectivamente esto es una realidad y además una realidad a la que es difícil poner una solución, porque es tal la invasión de casos, tanto presenciales como telemáticos, como telefónicos, de pacientes que están pues o relacionados con o afectados por el mismo virus, que esto nos ha impedido el poder atender de una forma eficiente al resto de los problemas, ¿no? El médico de familia tiene una de sus principales funciones lo que sería la prevención y la promoción de la salud. Y la prevención pasa por detectar casos de hipertensos, perdón, detectar casos de diabéticos, atender mejor a los pacientes con bronquitis crónica, diagnosticar de una manera más eficiente a los pacientes con sospechas de neoplasia. Y realmente esto nos hemos dado cuenta, y yo creo que es una responsabilidad compartida, tanto de los pacientes como de los médicos, nos hemos encontrado con dificultades para poder cumplir lo que antes hacíamos de una forma sistemática, como era el control de los pacientes crónicos. Y también quisiera romper una lanza y, por otra parte, también tener en cuenta la propia responsabilidad de lo que sería el colectivo de enfermería, que se ha Ujú. dedicado de una manera casi, no digo exclusiva, pero casi exclusiva a las campañas de vacunación, a captar pacientes, a llamarlos, a insistir en la importancia de la vacunación, en detrimento del control de los crónicos, que también nos venían cuando hacíamos un buen equipo
enfermería como medicina, el control de diabéticos, el control de hipertensos, y todo esto, pues claro, se ha visto postergado y relegado a un segundo plano cuando realmente es de las cosas más importantes en lo que es la atención primaria y la medicina de familia en concreto, ¿no? Ahora me viene a la memoria cuando dices esto, doctor de la Figuera, los farmacéuticos que os ofrecían, hay 26.000 oficinas de farmacia en España, se ofrecían para... no todas las farmacias tienen ni el espacio ni las condiciones, pero muchas se ofrecían antes de que se abrieran los vacunódromos, aquellos que al final fuimos muchos, pero las farmacias se ofrecían justamente para que enfermería pudiera seguir haciendo su trabajo. Pero bueno, poca coordinación, yo imagino que muchos nervios, yo imagino que mucha incertidumbre y lo peor que le puede pasar a un ser humano es no saber qué va a pasar no dentro de 15 días, no saber qué va a pasar esta noche, no saber qué va a pasar mañana por la mañana, porque se vivieron momentos tremendos. Esto que me cuenta de la paciente de cáncer de ovario es lo que imagino que te llevas con la rabia, porque esta señora seguro que si hubiera ido ante los primeros síntomas o hubiera ido cuando le hubiera tocado su revisión ginecológica, posiblemente esta señora hoy tendría un pronóstico muchísimo mejor. Sí, efectivamente. Claro, y como esta señora, muchas otras personas. Bueno, aquí hemos comentado que nos decían que hubo personas que ya al final fueron, pero que pasaron infartos y ictus en su casa. Y al final, cuando ya vieron que la cosa era realmente complicada, pues no tuvieron más remedio que ir con los problemas que comporta pues no llegar a tiempo a un centro de urgencias. ¿Cómo estamos a 26 de enero, querido Mariano? La cosa va mejorando, se ven brotes verdes. La ciudad está medio vacía porque hay mucha gente en casa, confinada. Unos dicen que hay que confinarse 10 días, otros que hay que confinarse 7, otros que a mí me parecen muy pocos, 4. ¿Cómo lo tenemos? Bueno, yo creo que estamos progresando Sí. adecuadamente, o el virus nos está permitiendo progresar adecuadamente, ¿no? Porque desgraciadamente ya hemos visto que parecía que no tendríamos una cuarta ola, tuvimos una quinta, ya estamos en la sexta, Sí. confiemos que no tengamos una séptima, Bueno. y la realidad es que da la impresión de que hay una disminución en la incidencia de esta enfermedad. No da la impresión todavía de que haya una disminución de la incidencia en lo que serían los ingresos hospitalarios y en las UCIs, porque claro, al tratarse de una enfermedad que afecta a tantísima gente, aunque el riesgo individual es bajo, hay tantas personas que pues les cogen a los pacientes que tienen que ir al hospital y a las UCIs. Es cierto que en las UCIs se están viendo sobre todo pacientes no vacunados o pacientes con deficiencias del sistema inmune, o sea, pacientes inmunodeprimidos, ¿no? Pero tengo la impresión de que la cosa va mejor. Ahora, por ejemplo, utilizando datos de nuestro centro, pues nosotros hacemos casi unas 300 y pico, 350 PCRs por semana, que es una parte muy importante de nuestra actividad asistencial. Pues casi todavía entre el 30 y el 40% de estos pacientes, de estas personas, mejor dicho, resulta que todavía son positivas. Por lo tanto, bueno, hay que ser cautos en cuanto a decir que estamos ya finiquitando el tema. No da la impresión. Sigue siendo todavía de muchos casos, ¿no? Me gusta el matiz que acabas de mencionar, Mariano, doctor de la Figuera. Personas, no pacientes, personas. Estamos, lógicamente, el que va a un hospital es un paciente porque está... Pero son personas. Antes que pacientes, Claro. son personas y a las que les habría que llamar siempre por su nombre. María, José, Sí. Juan, Pepa, que eso pues... Sí. Uno... De hecho, siempre decimos que Claro. es el campo de la atención primaria. Claro. Nosotros atendemos a algunos pacientes, pero somos especialistas en personas. Naturalmente. Eso es una frase muy bonita. Naturalmente. Con COVID o sin COVID, la palmada del médico, el ver al médico, eso es media vida. ¿Estáis trabajando mucho telemáticamente, doctor? Estamos haciendo mucha consulta telefónica. Sí. Yo creo que algunos de mis compañeros y otros hablan de visita telefónica. Sí. Yo creo que esto no es un concepto adecuado. Hacemos mucha consulta telefónica. Sí. Y dentro de esa consulta telefónica, pues ahí sigue habiendo muchos casos de seguimientos de COVID, de pacientes que se han hecho una PCR hace 24 horas y quieren saber el resultado, en función de si la positividad del resultado implica
pues el tener que atender a más contactos, la familia, amigos. O sea, eso es una parte muy importante que poco a poco se va viendo sustituida por casos de consulta de análisis, de pruebas complementarias. O sea, que ya empieza a dar la impresión de que tenemos ya un cierto equilibrio entre lo que es la consulta COVID y la consulta por otros problemas más médicos, ¿no? Sí. Pero en cualquier caso tengo la impresión, y bueno, la tenemos bastantes compañeros míos también, de que la consulta telemática, la consulta telefónica ha llegado para quedarse. Sí. Tendremos que reorganizar de alguna forma lo que es la atención primaria, también lo están haciendo especialistas en los hospitales, de manera que algunas de las consultas la podamos hacer sin mirar a los ojos, lo cual de alguna manera nos gusta porque es una consulta muy focal, va al centro del problema, pero no le ves los ojos al paciente. Y yo creo que el tema de la comunicación no verbal, ver los ojos, ver los labios, ver las manos, vernos a nosotros mismos en nuestra consulta, también tiene su importancia, ¿no? Sin Pero sí, duda. seguimos viendo mucha telemática y creo que es importante, ¿no? Porque también el paciente no se tiene que desplazar al centro de salud, evita el miedo al tema de los contagios, con lo cual, pues bueno, yo creo que estamos entrando a una cierta zona de equilibrio entre una cosa y otra. ¿Estamos recuperando ahí la normalidad? En los hospitales están recuperando a nivel de asistencia niveles prepandémicos? Es decir, ahora le diría, doctor, a cualquier persona que se encuentre mal, que tenga que ir a ver a su médico, que no se lo piense, que no lo aplace, que vaya. ¿El hospital Sí, está preparado para ello? sí, yo creo que sí. Lo Sí, que pasa es que los hospitales todavía están abriendo plantas específicamente de claro, COVID claro. y por lo tanto yo creo que a ellos les está tocando en este momento digamos, el tsunami de lo que nosotros ya estamos en aguas un poco más tranquilas. Nosotros yo creo que estamos todavía en una parte importante de lo que es la pandemia, pero estamos ya disminuyendo la incidencia de consultas y de casos y en cambio los hospitales están, digamos, con esta onda de ver todavía muchos pacientes en urgencias, en las plantas de hospitalización y en las UCIs, ¿no? Pero, en Ya. fin, hay que ser optimista y hay que pensar que también les llegará, digamos, su momento un poco más dulce que el actual, ¿no? El tema mental que hablábamos con el doctor Luaces a nivel de adolescentes, está claro que también ha golpeado directamente al resto de la población, doctor de la Figuera. Sí, bueno, pasa que los adolescentes viven un poco en una especie de limbo de que a ellos no les va a pasar absolutamente Ya, nada, ya sé. pero están ahí, o sea, y estamos viendo sobre todo muchos estudios de contactos en población joven, ¿no? Es cierto que en cuanto más joven es la persona, la severidad de la infección por COVID es menor, Sí, pero no es despreciable porque seguimos hablando sí. de muchos casos. Sí, pero yo me refería ahora al adulto. Problemas de salud mental, de ansiedades, de Sí, angustias que estaban ahí, a lo mejor ya las tenían, sí, sí, sí. que estaban latentes, depresiones, bueno, casos de autolesiones. Ahora vendrá la pandemia mental, se está hablando. Pues yo creo que en este momento está afectando más a la salud mental de los trabajadores que a Sí, los propios pacientes, ¿no? Pero sí que es cierto que estamos viendo pacientes tremendamente hipocondríacos, por utilizar una palabra que yo creo que todo el mundo entiende, sí, en relación al tema del COVID, ¿no? sí. Pacientes que van con 2 mascarillas por la calle, pacientes que realmente están sufriendo la posibilidad de contagiarse. Pero en relación a lo que es la salud mental, Sí. yo tengo la impresión, pero insisto que es una impresión personal, de que no estamos viendo más casos de salud mental deteriorada en la situación actual. Lo que estamos viendo son pacientes que a lo mejor no acceden a los servicios de salud mental Claro. como teníamos antes y como está ocurriendo con otros tipos de patologías, como ya ha salido el tema de los problemas crónicos, de la diabetes, de los pacientes con neoplasias que tardamos en diagnosticar y también pues hay pacientes que están con más ansiedad no tanto por el COVID, sino porque ya lleva implícito el tema de la salud mental, pues otros factores que son determinantes de la salud mental, como los Mm, temas pues, familiares, sociales, económicos, sí. y estamos viendo un retraso a lo mejor en lo que es la Mm. atención a ese tipo de pacientes.
pero no estoy seguro de que haya más casos, francamente. Y aparte, o sea, si ya se han cerrado varias veces los hospitales, y ya hay gente que lamentablemente no ha tenido el diagnóstico a tiempo, personas que todavía no han ido por temor. También hay que decir, doctor de la Figuera, don Mariano, que la salud mental es como una hermanita pobre de la salud pública, ¿eh? Pero una de las más importantes. Yo quiero romper una lanza a favor de los servicios de salud mental, tanto de los psicólogos como de los psiquiatras, Sí. porque creo que es uno de los aspectos más importantes de la agenda que nosotros tenemos diariamente en la consulta de atención primaria, ¿no? Independientemente del tema del COVID. Pero realmente el sufrimiento que dan las enfermedades mentales, la ansiedad, la depresión, yo creo que difícilmente se puede parecer al paciente, por ejemplo, que es un diabético, que es un hipertenso, que sabe que tiene un factor de riesgo, que tiene que modificar sus estilos de vida, que tiene que tomar una medicación, pero no sufre especialmente por eso. Está haciendo medicina preventiva que en el mejor de los casos le va a ayudar a enfermar pues, por un ictus, por una cardiopatía isquémica, etc. Sí. Pero enfermedad, realmente el paciente con enfermedad mental, a mí particularmente es un paciente que siempre me preocupa y al que le dedico un especial, digamos, tiempo e interés, Claro. porque el padecimiento en la salud mental es muy importante. Bueno, hace poco ha habido todo una maratón de TV3 dedicada a la patología mental, de manera que se pone de relieve que estamos ante una situación que es muy importante, que implica mucho sufrimiento a los... Y lo mismo que le decía al doctor Loaces, hace años había un pacto no escrito en los medios de comunicación de no hablar de suicidios. Ha habido suicidios. ¿Sí? O sea, no aparecían suicidios en los periódicos, no aparecían suicidios en la televisión, no aparecían suicidios en los programas de radio. Porque decían, no, es que esto va a provocar el efecto cascada. ¿No? Bueno, yo estoy encantado de que se hable, porque los problemas lo que no se pueden es poner en un cajón y que se queden ahí. No, hay que sacarlos para buscar una solución. Claro. Sí. El ejemplo del suicidio es un ejemplo muy extremo, pero realmente hay que saber y conocemos que no les afecta solo a los países nórdicos, que siempre ha habido como un falso mito de que la luz, no sé qué, más cortos y tal. Que beben Eso más, solo les afecta a los suecos. Hay más alcoholismo en los países nórdicos, que beben solos porque el alcohol, la depresión, etcétera, ¿no? También. No. Esto nos afecta desgraciadamente a todos los países, ¿no? Es un drama. Y entre ustedes, doctor, entre los médicos, cuando se encuentran fuera del ámbito hospitalario, ¿siguen hablando del COVID? ¿Siguen hablando o intentan evadirse y, no sé, hablan de otras cosas, hablan de sus hobbies y de sus aficiones? Naturalmente que hemos hablado de otras cosas. Somos médicos muchas horas al cabo del día. Pero sois personas, antes que nada. Pero somos personas y de alguna forma tenemos que evadir un poco, pero sí, evadir. Yo creo que hablamos muchas veces con la intención de mejorar un poco nuestra propia organización asistencial. Y eso se habla en los momentos que tenemos de break a mitad de mañana o a mitad de tarde, pero luego como somos personas, pues cuando acaba el día lo que nos apetece es hablar de la situación política, de la situación internacional, de la literatura que en ese momento cada uno está leyendo en su casa, de sus relaciones familiares, o sea que en ese sentido no somos muy diferentes al resto de la población general, ¿no? Lo de la literatura y las relaciones familiares me parecen estupendo. Lo de la política, no sé si es salir de Guatemala y ponerte en Guatepeor, ¿eh? Mariano, porque la situación política, y ahora con el tema de Rusia y Ucrania, bueno, está ahí el tema impresionante. Es cierto, decías, hay personas que van con 2 mascarillas por miedo, pero es que al lado hay una que va sin nada. O sea, la sociedad está llena de contrastes. Eso yo lo entiendo que es como una irresponsabilidad, ¿no? Hoy mismo paseando, iba a hacer un domicilio con un paciente y me he encontrado con 2 o 3 personas pasando por la calle sin mascarilla, fumando. Porque claro, la excusa para no llevar mascarilla fumar. Es que se fuman un cigarro. Doble problema. Primero el tabaquismo y el segundo no ir protegido. Cierto. Por cierto, aprovecho, ya que tengo aquí un internista de nivel, ¿es cierto que fumar en las terrazas, el humo que puede llegar a 8 metros puede contagiar más el COVID? Bueno, eso es lo que nos acaban de decir los que son expertos en patologías respiratorias. Es una de las últimas novedades, ¿no? Claro. O sea, lo que es cierto es que los pacientes fumadores suelen toser. Y en ese reflejo
que es el reflejo de la tos como consecuencia de la inhalación del humo del tabaco, pues se expelen pues las famosas gotitas Sí. de Fluide, que son las responsables del contagio por coronavirus, ¿no? Los aerosoles famosos. Los aerosoles, ¿Eh? exacto. También insisto, lo decíamos antes, hay que ser autorresponsables, hay que llevar mascarilla, hay que mantener la distancia, hay que tener la ventilación, hay que lavarse las manos, es decir, hay que ser autorresponsables. Aprenderemos a lo mejor a ser más autorresponsables en medicina preventiva, previniéndonos nosotros mismos, comiendo mejor, no fumando, haciendo dieta o haciendo más ejercicio, porque en el fondo se ha demostrado que el sistema pues, no era todo lo potente que creíamos y que el mejor que te va a cuidar es uno mismo y que además vas a ahorrar mucho dinero al sistema y a tu propio bolsillo si vas de medicina privada. Es una buena ocasión de reflexionar y de cambiar tus hábitos para decir, oye, voy a cuidar lo más importante que tengo, que es la salud. Yo creo que sí. Yo creo que el hecho de que un aspecto tan simbólico, y no tan simbólico porque es una necesidad como llevar la mascarilla, Uh-huh. de alguna manera es un elemento muy clave en lo que es medicina preventiva. Una vez que hayamos superado la epidemia y hayamos superado todo este asunto, yo creo que los pacientes, que siempre hemos hablado de ellos, los hipertensos, los diabéticos, Sí. los pacientes con bronquitis crónica, los pacientes incluso con enfermedad mental, yo creo que de alguna manera tiene que trasbalsarse de alguna forma esta mayor concienciación sobre las medidas y estilos de vida a las patologías que nosotros hemos tratado durante mucho tiempo. O sea, yo confío y creo que debo ser optimista de que esto tiene que incidir claramente en lo que sería la autorresponsabilidad y la adopción de medidas de estilos de vida responsables, sobre todo básicamente dieta y ejercicio y no fumar. Efectivamente, efectivamente. Por cierto, como profesor universitario, ¿se ha cambiado mucho el programa este año, bueno, estos 2 últimos años con motivo de la pandemia? Bueno, en principio las clases siguen siendo las mismas. Bueno, O sea, pero imagino que los chicos y las chicas preguntarán, ¿no? Y sobre todo alguien que está ahí en primera línea, ¿no? Sí, Tendrán esa curiosidad sana. todas las clases de alguna manera tienen una pátina Sí. relacionada con el tema del coronavirus. O sea Sí. que esto es inevitable y los estudiantes lo tienen y si no lo tienen muy presente, lo preguntan muchas veces también, ¿no? Sí. Bueno, usted les podrá decir que, como decía al principio, ¿no? Que ellos han tenido la suerte ahora de poder estudiar algo para lo que ustedes no les enseñaron cuando les tocó estudiar la carrera de medicina. Esto va a implicar en el currículum de prácticamente todos, estudiantes, médicos residentes, médicos jóvenes y los que ya no somos tan jóvenes. O sea, el haber vivido una pandemia creo que es algo que nos va a impactar directamente a todos, a la sociedad, pero también a todo el colectivo médico. Mariano, no te estamos viendo, pero tienes una fotografía ahí. Seguimos siendo jóvenes, ¿eh? Seguimos. Muchas gracias. Ya sabes que nuestra edad de ahora son los 35, los 40 de hace 20, ¿eh? O sea que seguimos siendo jóvenes. Un par de últimas cuestiones. ¿Lo habéis pasado tan mal los médicos como se ha comentado? Yo creo que sí. Yo creo que ¿Os ha afectado tanto, sí? Yo creo que sí. O sea, el haber modificado de una manera tan drástica y tan brusca nuestra forma de trabajar, sobre todo en el campo de la atención primaria, ya no digo en los hospitales, en las urgencias, en las plantas de hospitalización, pero en el campo de la atención primaria ha sido tan brusco y tan repentino que esto realmente nos afecta muchísimo. Hemos cambiado completamente nuestra forma de trabajar. Y ya lo he dicho anteriormente, que creo que algunas cosas van a quedar positivas, como sería mucho la consulta telemática, pero realmente nos ha cogido desprevenidos, como se dice vulgarmente, con el pie cambiado, ¿no? O sea que efectivamente... ¿Ha habido miedo? Porque tú veías pacientes que no sabías si estaban con COVID o sin COVID, y venía uno y luego venía otro, sí, con la mascarilla y todo lo que tú quieras, pero se siente... porque luego te lo llevas a casa si lo pillas, ¿sabes? Luego te lo llevas a casa. Es decir, ese temor existía, miedo, temor, respeto, llámale como quieras, existía también al llegar a casa a decir, ay, a ver, mi mujer, mis hijos, la familia, ¿no? A ver si lo he pillado
Mira, Hombre, yo, Ricardo, te diría sí, una cosa. Yo creo que, aunque sea mal, o sea, yo sepa mal decirlo, sí. en nuestro sueldo de alguna forma va incluido el poder contagiarnos de determinadas enfermedades. Yo me acuerdo cuando estaba haciendo la residencia en el Vallebrón Sí. que varios compañeros míos se infectaron de bacilo de la tuberculosis. Tuvieron Mm, tuberculosis activa siendo médicos residentes en el hospital. mm, ¿Eso de alguna forma nos hizo ser más precavidos? Yo creo que va implícito en nuestro trabajo el podernos contagiar, ¿no? sí, sí. Inicialmente lo que sí que realmente nos preocupó mucho y nos impactó era la mortalidad tan elevada que tenía el coronavirus. Eso es, eso es. Y eso realmente nos impactó. Pero igual que en la gripe A también tuvimos que Sí. adoptar toda una serie de medidas preventivas y en la gripe en general también las adoptamos, pues de alguna manera nos aceptamos y asumimos ese riesgo. Pues me alegro mucho que pienses así. Doctor Mariano de la Figuera, querido amigo, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Cuídate mucho. Hasta Muchas pronto. gracias. Un abrazo muy fuerte, Ricardo. Adiós. Gracias, doctor de la Figuera. Ha sido un Adiós. placer. Gracias, Alex Alari, en la dirección técnica. Gracias, señoras, señores. A todos ustedes les habló Ricardo Aparicio. Mañana volvemos. Adiós.